La danza es memoria, identidad y tradición que se transmite de generación en generación. Hoy tengo la fortuna de conversar con Carmen Peña, quien ha sido parte fundamental en la preservación de la guabina chiquinquireña. En primera instancia me gustaría que Carmen Peña nos hiciera una pequeña introducción de lo que ha sido su cargo en esto de la guabina chiquinquireña. Bueno, gracias por la entrevista, por tenerme en cuenta. Yo como promotora y gestora cultural llevo más de 35 años preservando la guayna chiquinquireña en cuanto a su danza, su coreografía y su vestuario. Entonces son 35 años de lucha constante. Nos tocó comenzar con muy poco. En ese entonces no existía Ministerio de la Cultura y somos una ONG legalmente constituida con todos los documentos y todas las normas y reglas que exige el gobierno para contratar con las entidades públicas a nivel nacional, departamental y municipal. Desde aquí en adelante, ¿le gustaría que la llamara maestra Carmen Peña? No, solamente Carmen, tranquila, ¿listo? Solamente Carmen. Bueno, pues me siento muy privilegiada de conocer a la persona que corroboró en un montón de tareas para que se llegara a hoy en día escuchar tanto la guabina chiquinquireña. Y para iniciar me gustaría preguntarle cómo inició su relación con la guabina chiquinquireña. Bueno, inició en lo que se llamaba Unisur en un momento. Yo era instructora de danzas y surgió empezar con un grupo de danzas, pero a nivel muy de universidad, ¿no? De lo que es hoy la UNAR. Con otras compañeras comenzamos. En ese entonces el director era el maestro Oscar Nieto y empezamos más que todo para la Avenida del Papa. Entonces, por eso le digo que llevamos muchos años en este batallar y nosotros comenzamos ahí. Después tuvimos grupo infantil. Primero comenzamos con un grupo de la universidad, después nos legalizamos, entonces empezamos con un grupo juvenil y de uno de ellos ya empezaban a dictar clases y teníamos un grupo infantil. La primera versión que se hizo de la guabina fue más que todo, digamos, queríamos, los señores que estaban con nosotros querían, era como un reinado, ¿no? Entonces nosotras las mujeres, pues no, el reinado no, pero más que todo se hizo fue de manera como familiar para integrar al grupo juvenil, al grupo infantil y de integrar a los papás en el club de comercio. Entonces de ahí salió la idea y empezamos a trabajar sobre la guabina chiquinquireña. Esa época no fueron muchos los grupos inscritos, pero las versiones de la guabina sí fueron muchas. Segundo año también fue en el Club de Comercio. Ya fuimos mirando que se necesitaba, era un jurado, empezamos con expertos en danza aquí de la región y empezamos a unificar criterios porque iban con romería, iban con diferentes melodías de la guabina. Entonces ya empezamos, que era la del maestro Jorge Ariza, y empezamos a trabajar en el vestuario, pero el vestuario se dio mucho tiempo después tal vez sacamos la romería del recinto cerrado, lo pasamos ya a una ofrenda y una romería muy, ¿cómo no le dijera? Muy incipiente. De ese entonces eran 2 romerías con 2 ofrendas y era a las 3 de la tarde del Parque Julio Flores a la Basílica. Así fueron transcurriendo los años. Ya tenemos 3 jurados legal muy reconocidos, maestros especialistas en danza folclórica. Casi nunca traemos danza contemporánea. Hemos tenido discusiones porque dicen que limitamos, ¿no? Que no le damos esos espacios, pero lo que pasa es que nosotros tenemos una filosofía dentro de la organización que es mantener las costumbres y transmitir
no estamos de acuerdo en que todo evoluciona, claro, todo evoluciona, pero partiendo de lo que se tiene, ¿no? No podemos bailar, como se hizo en un comienzo, guabina con vestido de cumbia o una guabina descalzos. No, eso va contra el patrimonio, contra lo que nos dejaron nuestros antepasados, entonces no vemos eso. Con el transcurrir del tiempo, nosotros unificamos nuestro vestuario, es un vestuario que nosotros tenemos, no permitimos que se baile la guabina con un sombrero aguadeño, porque estamos muy lejos de Aguadas Caldas. Nosotros tenemos un sombrero propio de Boyacá, que se llama sombrero de tapia pisada, entonces hemos luchado, y es una lucha de 25, 20 años diciéndole, hombre, no bailemos con sombrero aguadeño, no bailemos. Bueno, ahí se ha logrado, se han hecho, la coreografía la hemos mantenido, ¿cómo se diría? Dentro de unos parámetros, pero libre. ¿Sí me hago entender? O sea, con unos pasos básicos, que es el 3/4, el escobillado, el arrumacos, pero digamos eso, pero libre la coreografía. O sea, que yo puedo hacer caminito de últimas, puedo hacer arrumacos de primeras, pero porque nos damos la importancia del coreógrafo, ¿no? Cuando nosotros empezamos, la carrera de danza no existía. Ni siquiera una especialización en danza. Hasta ahora nosotros abrimos paso a toda esta generación que viene, me considero que abrimos paso a todos los que vienen, entonces ya mis alumnos ya tienen carrera en danza, ya están haciendo especialización, ya sea en patrimonio, ya sea en danza, ya hay esa oportunidad, porque el trabajo de nosotros se veía como un trabajo que no era pago, ¿no? No una profesión que no era paga, sino era una profesión que pues bailar 5 minutos pues no vale nada. Entonces entrar a discutir con los profesores de los colegios era tenaz es tenaz, porque ellos dicen, ay, pues que es de 3 minuticos. Pues sí, usted enseña a sumar en 3 minutos y es para toda la vida, y usted estudió y uno también estudia, porque en ese entonces no había la carrera, pero sí ya empezaron a hacer muchos talleres sobre danza, y empezaron a replicar, y de todas maneras gastaba uno tiempo, energía, y todo vale. Entonces diríamos que para su merced mantener sería el motivo que estuvo ahí siempre para la difusión de esta tradición. Pues mire, en un comienzo nosotros lo hicimos, como le contaba, como muy incipiente, ¿no? Como de reunirnos, como de conocernos todos, que los niños los vieran los papás y vieran un trabajo que nosotros hacíamos dentro de la asociación. Nunca, yo creo que nunca, ninguno de los que estamos pensamos que eso llegaría a este año, a la versión 33, con 2 años que no se hizo por voluntad de un alcalde, ¿no? No fue por voluntad de nosotros, porque el alcalde no nos permitió hacerlo. Pero ya se siente uno como orgulloso de mantenerse. Lo difícil es mantenerse, no empezar. Comenzar es muy fácil. Lo difícil es mantenerse, y sobre todo la cultura, porque pues si usted no pasa un proyecto y si no sale por X o Y motivo, por lo general con el ministerio nos hemos quedado en este mandato 2 veces sin plata por puntaje. Entonces nosotros no tenemos, los ingresos que nosotros nos entran es por alquiler de vestuario, y ya ahorita eso está muy competido, ya no hay. La administración municipal ayuda muy poco, porque usted sabe que la cultura no tiene votos, ¿no? Desgraciadamente hay que hablarlo y hay que decir, es una realidad de nuestro país, y esa es así. Entonces yo digo que sí, me gusta que las generaciones que vienen detrás de mí, mis alumnos que ya tengo, yo me doy por bien servida, que tengo dentro de tantos alumnos que le enseñé, tengo más de 10 que siguieron con danza. Entonces para mí es un orgullo, y me he fundamentado más que todo, no en el hacer en un festival, sino nosotros tenemos otro proyecto que se llama Escuela Infantil de la Guabina,
que es enseñar a niños de 7 a 12 años, y ya llevamos 5 ediciones de una cartilla lúdico-pedagógica solo para niños, y eso es lo que nos motiva, transmitir ese amor, ese conocimiento por la danza, y que los niños se apropien de algo, porque la globalización nos lleva a otras cosas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, hasta el momento, ¿cuál dices que es el mayor logro alcanzado hasta ahora? Bueno, hasta ahora llegar a 33 versiones de la guabina, eso es un logro inmenso, fundamental. Que tenemos una credibilidad en todo el país, en su organización, es fundamental. Que ha crecido el festival, sí, comenzó solo con categoría única, ahorita tenemos encuentro infantil, tenemos encuentro folclórico, tenemos romería y tenemos categoría única, o sea, es un festival que reúne cuatro momentos. Fuera de esos 4 momentos también se da espacio al hablar con el otro par, a mirar, a veces uno no tanto por leer, sino por mirar y estar en contacto con sus pares, aprende uno muchas veces más. Exacto. Entonces, bueno, se conoce muy bien que la guabina chiquinquireña es la memoria viva de la ciudad mariana de Colombia. Por eso quiero saber qué aspectos no deberían cambiar en esa tradición. Bueno, en esa tradición no debe cambiar el traje típico. Es un traje que nos identifica a nosotras, y sobre todo la elegancia de la mujer chiquinquireña, ¿no? Eso es heredado de tradición en tradición, porque si nos vamos y nos remontamos a cuando se asentó la gente en Chiquinquirá con la renovación del cuadro de la Virgen, no vinieron gente, los criollos, pero criollos muy elegantes. Entonces, por eso nuestro vestido es elegante, las faldas de las mujeres, le damos la importancia al bordado de las mujeres en esas faldas, y las petacas en esa blusa, la mantilla, el sombrero, las alpargatas, que ya veo que ya van. Una cosa que ya va en extinción terriblemente es la capotera. Ya no se consiguen capoteras, ya la gente de otras ciudades o de otros departamentos no saben qué es una capotera. Entonces se tiene que ir mirando por qué se va a reemplazar esa capotera, porque ya no. Entonces el vestuario no. Lo otro, la coreografía, ¿no? Aunque es libre, tiene unos pasos y no podemos ni levantar el pie hasta la altura del hombro. Para mí sería fatal. Y es una danza de pareja suelta. Para mí sería terrible ver una guabina todo el tiempo como una rumba campesina, que son cogidos, o como un pasillo que es cogido. Para mí es eso. Entonces, mantener esas tradiciones y decirle, oye, mire, hay unas cosas que es así. Cuando la gente de otros lados, pongamos de Cali, la vieron por primera vez, se enamoraron tanto que ellos ellos se llama Colombia Vibra, en su espectáculo empezaron a meter la guabina chiquinquireña. Entonces son espacios que se ganan y se han ganado fuera de Boyacá y de Cundinamarca. Maravilloso, que bacano eso. Aparte del problema o de, sí, como que los inconvenientes con el Ministerio de Cultura, ¿cuál ha sido otro reto que has tenido en la trayectoria? Siempre ha sido la cosa política, ¿no? Del alcalde. Nosotros somos una ONG, no es un evento del alcalde, entonces contar con el permiso del alcalde de turno, de la política de turno, ese ha sido nuestro mayor impedimento. A veces no nos colaboran. No nos tienen en cuenta, o piensan que con darnos 2 pacas de agua con eso ya el festival. El festival es para todos los chiquinquireños, es de los chiquinquireños. Que una organización la haga es una cosa, pero es identidad del pueblo chiquinquireño, de esta ciudad. Sin dejar de lado, que se me olvida, es enseñarle a los jóvenes cómo eran las romerías,
cómo era que venían en esas romerías bailando, cantando, dando un espacio a la copla, a los instrumentos de cuerda, a sus avíos, ¿no? ¿Sí sabe qué es avío? Avío, a sus viandas. Viandas era lo de comer, pero el avío era como la cosa ligera, el amasijo, la chicha que se tomaba en el descanso y se hacía. Entonces, también es eso y mostrar, cuando la hacemos, el año pasado vinieron 21 romerías. Eso es mucho, mucha gente viene. Portando sus trajes de la región de procedencia. Ya tenemos un público que llena las calles de Chiquinquirá para verlos. Entonces nos parece que esos son logros y son cosas que se ganan independientemente si pues unos no ayudan porque pues nos quedamos por puntaje, no es porque de pronto no quieran ellos, sino por puntaje y pues uno no tiene que ver. Pero como uno es como tan honesto en su trabajo, hay otros que sí lo ayudan y los poquitos pesos los sabemos administrar. Para que es, porque les damos, a ver, fuera de eso, es el único que tenemos una inscripción para asegurar que vengan, ¿no? Pero una inscripción muy, muy mínima y tenemos unos incentivos, no lo llamamos premiación, sino incentivos, porque creemos que siempre hemos creído que el trabajo del bailarín, del coreógrafo, se tiene que pagar. Es un trabajo igual o más sacrificante que otros trabajos, que nadie lo ve, pero el que lo hace sabe cómo es el cansancio, el agotamiento, el estrés, cuántas veces nos tronchamos los pies y así nos tocó salir a bailar. Yo fui bailarina muchos años, ya no, pero fui bailarina muchos años. Y todo eso conlleva a que día a día el trabajo de la danza se tiene que dignificar, yo digo dignificar y ser muy bien pago. Estoy completamente de acuerdo, porque pues estudio danza, entonces me parece muy chévere que resaltes que a los coreógrafos aún todavía como que no se les tiene muy en cuenta, sobre todo a los de danza folclórica. Hablando de las romerías, ¿nos podrías dar como un ejemplo? ¿Cuáles son los puntos? O sea, esto va primero, esto va segundo, esto va tercero de la romería. No, ¿qué hemos querido en la romería mirar? Solo en la romería mirar que yo tengo que mostrar todos los iconos marianos, pero también toda la devoción a la Virgen y como le dijera, pero que tenga un orden que va, no. Dentro de la romería lo único que calificamos y damos un incentivo es a las 3 mejores romerías y a las 3 mejores ofrendas, pero esas ofrendas no son hechas en la floristería, ¿no? El arreglo floral hecho, no, esa ofrenda es hecha con materiales de región de procedencia. Entonces es ver una virgen hecha en queso. Eso es espectacular. Ver toda una cosa con la caña de azúcar. Pongamos, el año pasado ganó de segundas, quedó la de Togüí, que era dentro de la danza y dentro de la romería, todo era el trabajo de la panela, ¿no? Desde la siembra hasta llegar a la panela, y la panela era la ofrenda de la Virgen. Entonces ver todo eso es una historia, es como si fuera una comparsa, ¿no? Yo digo que es una historia contada, pero que me la cuentan a través de lo que yo veo. No necesito ni un libreto, ni necesito nada, sino mirar. Y yo me hago la idea de qué veo, pero esa devoción a la Virgen, ¿no? Pero no que tenga una cosa, sí tiene solo una cosa que nosotros no la llamamos prohibición porque no lo debemos hacer, porque la chicha es de tradición de nuestros ancestros, pero no permitimos la chicha ni bebidas embriagantes. ¿Por qué? Porque pues en el trayecto de llegar aquí, pues cuando entrábamos a la iglesia ya iban muchos en estado ligeramente alicorados, entonces pues no, esa no es la idea, entonces no permitimos eso. También sabemos que eso es formación y aprender de los ancestros, ¿no? Aprender de cómo era que los viejos venían y decían una copla y cómo era que se la inventaban, y ese encuentro intergeneracional. Nosotros en una romería
de los Rojas Peña hace como 5 años, tuvimos 5 generaciones, 5. 80 personas de la sola familia. Mamá, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás. Y todos, muy chéveres. Y todos con sus trajes típicos. También que un valor agregado es que la gente de Chiquinquirá ya está viendo la necesidad de tener su propio vestido. Entonces, pongamos esa familia que le cuento, los Rojas Peñas, todos ya tienen vestido. Todos. Los Pachón para este año ya están mandando a hacer los vestidos. Todos los vestidos negros y todo. Porque ellos dicen que, pues, que cuando se presente la ocasión, pues ellos ya tienen su vestido. Ya están preparados. Ya están preparados. Bueno. ¿Cuál ha sido el secreto por el cual la guaina chiquinquireña sigue sonando hoy en día? Pues la guaina chiquinquireña como tal, como música, pues que es una pieza musical muy versátil y nuestro archivo tenemos más de 100 grabaciones de la guaina chiquinquireña. Más de 100. Entonces la hemos encontrado en rock, metalizada, en trío, en tunas, en orquesta, en dúos, en cítara. Hay unas pocas que me acuerde en cítara y la de nosotros que es con los instrumentos de la región, ¿no? Que la melodía la lleva el requinto, ¿no? No se les olvide que el requinto nace en Chiquinquirá. Entonces, son muchas, entonces es un éxito. Y el éxito de nuestro Festival de la Guaina Chiquinquireña es la organización del festival. Tenemos un grupo de apoyo y una presidenta, estamos legalmente conformados, entonces la credibilidad. Yo digo que lo fundamental es la credibilidad, que el otro crea en lo que yo estoy haciendo es fundamental, y no que yo le venda algo y usted venga aquí y no le demos nada. Eso me parece fatal. Entonces, ese ha sido el éxito del festival, que lleguemos a tanta gente y que nos miren. Y le tuvimos miedo a la virtualidad, pero con la pandemia aprendimos que no, y tenemos miles de seguidores de todo el mundo. Se abrió ese espacio que nosotros no, y nos pongamos gente de Chiquinquirá que está en otro lado. No, cuando es el festival que nosotros desde tal lado nos conectamos y nosotros nos vemos. ¿Qué elementos hacen única la guabina chiquinquireña frente a otras guabinas? Partamos de que el santanderiano dice, la guabina se canta y no se baila, ¿no? Las guabineras dicen eso. Pero no se nos olvide que es que la guabina, su ritmo musical es un bambuco. Entonces, pero no lo bailamos como un bambuco, lo bailamos más lento. ¿Y qué la hace única? Que es su, ¿cómo le dijera yo? ¿Cómo le expreso? Su sentir que sale de aquí y se compagina con el hombre que baila conmigo sin cogernos. Eso es complejo. Eso tiene que ser una cosa, un magnetismo, una conectividad, yo la llamo una dicotomía, pero así, pero una dicotomía, que es lo que los bailarines de las otras danzas no lo tienen, porque la danza moderna ya hacen, pero no hay esa compenetración con el otro sin tocarme, el nada de decirle que yo lo amo. Sí. Con sus gestos, con su boca, con sus labios, con sus ojos, con su cuerpo, con su ademán, con decirle, con sus manos, decir todo lo que expreso yo en mis sentimientos. Eso la hace única. Sí. Y por eso es difícil de bailarla. No, todo el mundo la baila, todo el mundo la hace, pero es muy difícil llegar a hacerla con tantos sentimientos. Es que usted tiene que dejar el sentimiento ahí. Wow. Eso es complejo. Parece fácil, pero la gente a veces no la entiende, ¿no? Y sobre todo cuando venimos de una formación perdónenme lo que yo voy a decir y con todo respeto, de brincar. Entonces yo hago la danza es para brincar. Pues sí, respetable,
pero la guabina no es así. Es como yo afloro mis sentimientos y le digo al otro que yo lo quiero sin tocarlo. Difícil. Eso no es difícil, es complejo, pero se da, se da. Vale. Tengo una pregunta sobre todo por el nombre que lleva el festival, que es el Festival de la Guabina Chillinquereña y Romería Folclórica. ¿Para bailar la guabina es necesario hacer la romería o van aparte? No, por lo que le explicaba son 4 momentos, o sea, yo puedo participar. Pues el encuentro infantil tiene unos parámetros que es de 7 a 12 años, bailan con grupo musical en vivo, porque tenemos que enseñar al niño que la danza y la música son uno, una dicotomía, uniditos, así, es un todo, pero los dos van unidos. El profesor que hace la música por un lado, la danza por el otro, y entonces cuando vemos una cantidad de profesores arrítmicos que uno dice, pero ¿cómo es que bailan, no? ¿Cómo es que están haciendo esta coreografía si no tienen en cuenta tiempo, si no tienen en cuenta la música para nada? Entonces eso es fundamental. Vale. Entonces... bueno, le estaba diciendo, perdónenme esto, entonces el encuentro infantil con todo se califica igual, pero no sea primero y segundo y tercer puesto, sino hemos entrado en muchas discusiones que no se deben calificar los niños. Yo les digo, sí, el del niño, la danza es el goce y el disfrute por la danza. Cómo yo aprendo a hacer una danza y cómo yo aprendo a ser competitivo. Es que yo tengo que aprender a ser competitivo, yo tengo que aprender a hacer lo mejor de lo mejor. Y si yo voy a pararme en un escenario, tengo que dar lo mejor de mí. Yo no voy a que me vean, nomás hacer así, no es que yo en un escenario dejo todo. Sí. Todo. Y si no lo dejo y yo voy solo ahí a pasar, no, eso no es. El encuentro folclórico, ¿por qué se dio? Porque todas las romerías que venían de afuera empezaron a decir, ay, pero nosotros solo vamos a romería y nosotros tenemos encuentros. Entonces es que hacemos, todos los festivales de Colombia, respetándolos, tienen formatos para compañías grandes. Nuestra región no da para compañías, da para grupos de danzas. Y otra cosa, los grupos de danzas de la tercera edad no los invitan para nada. Para nada, entonces los excluyen, ellos se sienten excluidos. Los niños con discapacidad, tampoco hay encuentros de danzas para niños con discapacidad, nosotros somos abiertos. En una ocasión ganó una niña con limitación auditiva. Hace como 4 años ganó una pareja de niños, ambos con síndrome de Down, quedaron de segundas, que tuvimos mucha discusión por eso. Pero lo que yo le digo, ellos ya cómo mostraron ese amor, es que es como, y eso los hizo ganadores. Entonces me decía uno, pero es que habrá entonces espacio. Le dije, no, ¿por qué? Si es que ellos son unos niños, ¿yo por qué tengo que rotular un niño? ¿Yo por qué lo tengo que rotular? Si es que el danzarín no está rotulado. Aquí el danzarín es danzarín y no nos importa si tiene todas sus condiciones o no. Es que él es capaz de pararse en un escenario y montar una coreografía o tener una coreografía y hacer sus pasos básicos. Y lo hicieron. Pero eso fue una controversia dura. La romería, en esos dos no hay inscripción. En la romería sí tiene una inscripción. No tiene ningún parámetro, solamente tener la ofrenda. Y en la categoría única, ya son mayores de 15 años hasta los 100 años, han presentado gente de 80 a 89 años. Un día en una versión nosotros hicimos categoría de 60 para arriba, pero resulta que ese año no se inscribieron sino 2 parejas, entonces no. Los adultos nos dicen, pero ustedes nos ponen a competir con los jóvenes, entonces pues sí, no tienen las mismas destrezas del movimiento, pero es que solamente no se evalúa movimiento, ¿no? Se evalúan otras cosas y pues
tenemos unos parámetros de evaluación, siempre contamos con un jurado y esa tiene inscripción y tiene incentivos, ganan los 3 mejores, ahí sí se dan los 3 mejores. Vale. Bueno, ¿qué cree que pasaría a nivel cultural si la guabina chiquinquirreña dejara de practicarse? Dejara de verse, Pues para los jóvenes no pasaría nada, porque a los jóvenes nunca les pasa nada. Y a nivel de Chiquinquirá. A nivel de Chiquinquirá, pues tampoco pasaría nada, porque pues no se hizo un evento y ¿qué? Nada, no pasa nada. Sí, eso es la tristeza más tristeza. La tristeza, y yo siempre lo digo y le digo a los jóvenes, y lo vuelvo y lo repito, ojalá que el día que yo no esté, usted siga. Porque es que no es mía, es suya y es suya y es suya. Entonces, la cosa siempre digo, yo no estoy porque yo no voy a ser eterna, y eso lo tiene uno claro, pero el que viene, que lo siga. Entonces ahí, pero para Chiquinquirá, ¿qué pierde? Pues que ya hace 32 años de trabajo, que ya se llevan adelantados, se pierde eso, se pierde todo ese movimiento económico que se da a través del festival, tanto en hoteles, restaurantes, artesanos, modistas y demás. Eso es mucha gente la que se involucra, hasta la señora del tinto, que vende el tinto por la noche, el del dulce. Pero vendrá otro evento y subsanará, no sé, pero para mí sería triste. Sí. Pero que pase algo, pues yo digo que pues nada, no pasaría nada. Para terminar, ¿me podrías decir en una frase qué es la guabina chiquinquirreña desde su perspectiva, desde su experiencia, desde la comunidad? ¿Qué es la guabina chiquinquirreña? Para mí la guabina chiquinquirreña es mi sentir en la danza. Ese es el sentir, lo que yo siento de aquí, de mi corazón, de mi víscera, de mi cuerpo, de mi piel, a pararme en un escenario. Y la he bailado muchas veces, ya no la he bailado, pero la bailé muchas veces, y como jurado soy muy tenaz para calificar. Me imagino. Porque es que a mí me tocó una época dura en la que no me regalaban nada. O sea, no le regalaban a uno nada, ni siquiera los 5 minutos para bailar uno la guabina, no se la regalaban. Tocaba a veces decir, oiga, por favor, yo le pago, pero déjeme un campito. Sí. Entonces, pero muchas gracias, espero que con todos sus aportes y con todo lo que está estudiando, dignifique más y hagamos conocer, aunque llevamos 100 años de la guabina chiquinquirreña, que eso es un logro tenaz, logremos como que la gente y las compañías y todo las tengan en sus repertorios. Sí, pues ahí voy en el proceso. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras, por sus conocimientos. Yo sé que usted sabe mucho, gracias. Muchas gracias por continuar con esta preservación de la guabina. No sé qué sería. Bueno, esperamos que Dios nos dé muchos años más, ¿no? Pero si no, pues ahí les dejo a la juventud y a los que vienen detrás de mí, y posible que los 10 profesores de danzas que he formado, ninguno de ellos se empodere de esto, ¿no? Hasta el mismo municipio. Mire, yo le traigo a colación tal vez algo fuera de contexto. Mire, aquí había un concurso llamado Guitarra de Plata Campesina, donde salió Jorge Velosa, porque él no salió de otro lado, sino de ese concurso hecho en el Radioteatro Furatena, de la emisora Furatena. Se acabó la emisora, la vendieron, se acabó el festival, ¿y qué pasó? Nada, siguió. La vida sigue. Sí. La vida sigue. Entonces, no pasa nada, porque la vida sigue, vienen otros momentos, vienen otras cosas, vienen otros, digamos, actores y traerán otra cosa para la comunidad. Lo que sí no ha dejado de morir es la Virgen, ¿no? 400 y más de años, 430 años, y ahí está, pues ha perdurado en el tiempo. Esperamos que nuestra guabina ya después de 100 años siga perdurando, ¿no? Sí. Otros 100, 200, 300 años. Así será. No estaremos, sí. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartirme sus aprendizajes.
Bueno, muchas gracias y esperamos que su trabajo sea muy meritorio. Vale.